Al congresista Gilmar Trujillo. Damos la bienvenida al señor ministro de Trabajo, señor Alfonso Grados Carraro, a quien hemos invitado a la Comisión para la Sustentación de una iniciativa del Poder Ejecutivo. El proyecto de ley 1722-2017 propone una ley de fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo SUNAFIL, el cual ha sido remitido a esta comisión en tanto es responsable de la descentralización y la modernización de la gestión del Estado. El proyecto 1722 tiene por objetivo fortalecer a la SUNAFIL como autoridad central en materia inspectiva y elevar la eficacia del Estado en esa materia, para lo cual se le transfiere la función inspectiva de las microempresas y se modifica competencias de los gobiernos regionales. Tiene la palabra, señor ministro. Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. Les agradezco la ocasión que me dan para poder compartir con ustedes los fundamentos básicos de este proyecto de ley de fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo que queremos proponer. Tienen todos ustedes un documento que les hemos brindado con la presentación que vamos rápidamente a compartir con ustedes. Y estamos luego llanos a escuchar todos sus comentarios, sugerencias y observaciones. Nos acompañan la superintendenta de SUNAFIL, la doctora Cáceres, el viceministro de Trabajo, el doctor Eguiguren, y nuestro equipo de asesoría. Primera lámina, por favor. Estamos un poco lejos de la imagen, pero creo que lo tienen todos ahí. Ahí está, dice perfecto, muy bien. Lo que quería iniciar rápidamente es explicando cómo es la estructura vigente del sistema de inspección del trabajo a nivel nacional. Recordemos que efectivamente esta facultad de inspección laboral fue transferida a los gobiernos regionales en su momento en la ley de descentralización, conjuntamente con 18 otras atribuciones vinculadas al mundo del trabajo, y se ejercen a través de las direcciones regionales de trabajo. O sea, la inspección laboral fue una de las 19 competencias que fueron transferidas en el proceso de descentralización a los GORES. Luego, con la creación en el gobierno anterior de SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Inspección Laboral, esa facultad de los gobiernos regionales, que anteriormente estaba totalmente en el Ministerio de Trabajo, fue recortada. Y en virtud a la creación de SUNAFIL, se determina que el único rol que tendrían los gobiernos regionales en torno a la inspección laboral sería la de hacer la inspección en la microempresa en sus regiones, y que para ello SUNAFIL gradualmente iba a instalar sus intendencias regionales en todo el país. En el momento tenemos 13 intendencias regionales instaladas, señor presidente, y queremos llegar a 26, cubrir todo el país en los próximos 2 años, y gradualmente entonces SUNAFIL iba a absorber esas responsabilidades en todas las regiones del país. Entonces SUNAFIL se constituye como la autoridad central y el ente rector del sistema de inspección del trabajo en virtud a la ley de su creación, y trabaja con los GORES, con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que tiene una también dirección general de políticas de inspección laboral que tiene también directa injerencia en el planeamiento y la estrategia de la inspección laboral a nivel nacional. Y esta progresión de SUNAFIL en las regiones se ha venido acelerando en los últimos meses. Estamos ya, como ven en el cuadro en el lado derecho, con 13 intendencias regionales constituidas. Este año se han constituido la última, la de Piura y la de Callao, y anteriormente la de Cusco. Este año tenemos en planes constituir antes de fin de año la de Lambayeque. Terminaremos con 14 intendencias regionales y luego pasaremos a 20 el próximo año y 26 culminando la nacional en todo el país en el 2019. Siguiente, por favor. Es importante, señor presidente, hacer notar la trascendencia de los gobiernos regionales en los temas laborales en las regiones. El proceso de descentralización es efectivo
con estos gobiernos regionales, pues tienen distintas competencias que van bastante más allá de solamente la inspección laboral. Pueden ver ustedes en el cuadro que tienen competencias en el marco de promoción del empleo a través de la gestión de los centros de empleo que brindan servicios a toda la población en temas de empleabilidad, registros administrativos, promoción de la capacitación laboral, también en temas de relaciones laborales, todo el relacionamiento empresa-trabajador en las regiones se lleva adelante a través de las direcciones regionales de trabajo, los derechos fundamentales de los trabajadores a través de su promoción y protección de ellos también cae como ámbito de competencia directa de los GORES, y finalmente la inspección laboral complementa todo ello, pero luego del cambio que hubo con SUNAFIL únicamente vinculada a las microempresas. Esta lámina lo que busca compartir con ustedes, señor presidente, a través suyo, los señores congresistas, es la importancia que los gobiernos regionales mantienen en su relacionamiento permanente con las funciones de trabajo en todo el país. Y esta norma lo que busca es fortalecer la inspección laboral y no dejar de lado al gobierno regional, tal como lo veremos más adelante. La siguiente lámina, por favor, marca la articulación, explicamos un poco, señor presidente, la articulación entre los gobiernos regionales con SUNAFIL. El Consejo Directivo de SUNAFIL incorpora a un representante de la Asamblea Nacional de los GORES. De hecho, el Consejo Directivo de SUNAFIL estaba en la ley de creación de SUNAFIL y fue recién constituido bajo nuestra gestión. Hemos dado la prioridad para que ese Consejo Directivo se instale, elija a sus representantes y funcione permanentemente como un órgano de dirección y de control en SUNAFIL. Incluye un representante de los GORES. El Plan Anual de Inspección del Trabajo a nivel nacional, los objetivos básicos y las metas por regiones es consensuado con los GORES a través de las direcciones regionales de trabajo. Existe esa coordinación de nuestro Ministerio Central y de SUNAFIL con los gobiernos regionales. Además, SUNAFIL destina el 23% de sus inspectores para apoyar a los GORES, y eso representa un 54% del cuerpo inspectivo de los gobiernos regionales. Una problemática, señor presidente, que existe en la inspección laboral a nivel nacional es la escasa presencia de inspectores en todo el país. Los gobiernos regionales disponen únicamente de 61 inspectores a nivel nacional, lo cual evidentemente es insuficiente. SUNAFIL tiene aproximadamente 380 inspectores y complementa a los gobiernos regionales a pedido de ellos y en zonas críticas, cediéndole inspectores cubiertos por SUNAFIL, pero para que complementen las tareas de los gobiernos regionales. Los convenios marcos suscritos con 22 gobiernos regionales existen para optimizar recursos y afianzar el sistema de inspección de trabajo a nivel nacional. Y por lo tanto se podría resumir diciendo que tenemos una gestión articulada, pero de cobertura insuficiente. Es evidente que la inspección laboral en el país tiene que ser reforzada, ampliada su cobertura, incrementado el número de inspectores y focalizado mejor los objetivos no solamente de inspecciones reactivas ante denuncias laborales, sino sobre todo inspecciones proactivas para buscar formalización laboral y poder atender derechos fundamentales de los trabajadores que están siendo hoy en día perjudicados. Acá pueden ver en el cuadro en la parte final que en el año 2017 se han destacado 68 inspectores de SUNAFIL a los gobiernos regionales por un costo de 8.708.000 soles y hemos atendido 321 órdenes de inspección de apoyo temporal por 447.000 soles adicionales. O sea, hay un apoyo directo de presupuesto y recursos de SUNAFIL a los gobiernos regionales por cerca de 9.156.000 soles. Acá tenemos en el siguiente cuadro, señor presidente, señores congresistas, el número de inspecciones de fiscalización y de orientación laboral que se han dado a partir de la constitución de SUNAFIL en el año 2014, de la puesta en vigencia de SUNAFIL en el año 2014. Pueden ver ustedes allí
que en fiscalizaciones los gobiernos regionales han fiscalizado 63.000 instancias en este periodo, hasta octubre de este año, y las intendencias regionales de SUNAFIL, que han ido creciendo, han ido paulatinamente incorporándose, han llegado a 92.000 fiscalizaciones. Y en orientaciones laborales, los gobiernos regionales han tenido cerca de 17.000 en este periodo, mientras que las intendencias regionales de SUNAFIL cerca de 39.000. En otras palabras, más del 62% de las intervenciones de inspección laboral en el país se dan a través de SUNAFIL por la legislación que está vigente. Y eso va a seguir incrementándose, pues SUNAFIL va a continuar aceleradamente incrementando su número de intendencias regionales entre este y los próximos 2 años. Siguiente, por favor. También es importante hacer notar que a nivel económico, los presupuestos de las regiones se mueven en magnitudes totalmente distintas a los que son los presupuestos del sector trabajo. Pueden ver ustedes, no voy a entrar en todo el detalle, pero ahí tienen año por año del 2014 al 2017, el PIB de gastos de los gobiernos regionales en total para el 2017 han superado los 32.294 millones de soles. Y en la función trabajo, esto solamente llega a 76 millones de soles, con una ejecución a la fecha de 38 millones de soles. Por lo tanto, claramente a nivel presupuestal, es una afectación pequeña la que tienen los gobiernos regionales en el tema laboral. Es cierto que evidentemente no hay obra pública, no hay intervenciones masivas, no hay servicios generalizados, por lo tanto los presupuestos son bastante austeros. En la recaudación de multas laborales por los gobiernos regionales año a año en todo el país están bordeando los 12 millones de soles. El proyecto de ley, señor presidente, señores congresistas, busca que los gobiernos regionales continúen con un apoyo económico de la inspección laboral y estamos planteando que el 30% de las multas que se recauden o sanciones que se apliquen en cada región en el esquema que está planteado en la ley permanezcan como recursos de los gobiernos regionales para que se apliquen a las funciones de trabajo que, como hemos visto, son amplias y tienen que ser cubiertas en todo el país. La siguiente lámina explica un poco la problemática del personal inspectivo. El sistema integral de inspección laboral en el país cuenta con 450 inspectores a nivel nacional, en todo el país. SUNAFIL más gobiernos regionales, de los cuales solamente 61 pertenecen a los gobiernos regionales. O sea que 390 inspectores pertenecen a SUNAFIL y 60 inspectores a los gobiernos regionales. La proporción es pequeña, pero además también preocupa ver, señor presidente, señores congresistas, que todo el sistema inspectivo nacional solamente tiene 450 inspectores, un sistema debilitado, fraccionado, de poca cobertura. En otro momento en el Congreso, señor presidente, hemos presentado el plan de fortalecimiento de la inspección laboral en el país, que más adelante haré una breve reseña de cómo queremos duplicar en cobertura y en inspectores en los próximos 2 años. También existen diferencias en las remuneraciones del personal inspectivo, teniendo escalas distintas el personal de SUNAFIL por la ley que lo constituye, con el personal de los gobiernos regionales que tienen menores remuneraciones. La expectativa nuestra en el proyecto de ley es que una vez que se llegase a integrar la función inspectiva de campo íntegramente en SUNAFIL, los inspectores laborales de las regiones, previo a una evaluación básica evidente, pero muy expedita, puedan pasar a integrarse a los equipos de inspectores de SUNAFIL con las condiciones laborales que tiene SUNAFIL. Y hay una serie de diferencias en los niveles de asignación de recursos y de capacidades instaladas en los gobiernos regionales para la inspección laboral. Evidentemente, los gobiernos regionales tienen prioridad en atender ello, pero muchas veces no tienen los recursos. Y podemos ver ahí que tenemos una gran diferencia en las regiones en torno a tecnología, logística, capacitación, etcétera, en los servicios de inspección. Entramos entonces ante esta coyuntura, señor presidente, al proyecto de ley.
El proyecto de ley busca básicamente plantearle a los gobiernos regionales un nuevo rol en el esquema de inspección laboral. Un rol mucho más estratégico y de dirección y menos ejecutivo, porque queremos consolidar la inspección laboral de campo, de inspectores en SUNAFIL. ¿Cuál sería la idea? La idea planteada en el proyecto de ley es que conforme SUNAFIL, de acuerdo a la ley ya vigente, constituya sus intendencias regionales, y gradualmente las vamos a ir incrementando, en ese momento absorba también la inspección de lo único que le quedaría, de acuerdo a la ley, al gobierno regional, que sería la microempresa, nada más. La absorba para que la pueda integrar en un protocolo de inspección mejor diseñado, más focalizado y con mayores recursos. Y el gobierno regional forme parte de un consejo regional de inspección laboral que pueda orientar, planificar y priorizar las acciones generales de inspección laboral que luego a SUNAFIL tenga que ejecutar en la región y que luego puedan ser controladas y supervisadas por este Consejo Regional constituido y liderado por los gobiernos regionales y conformado por el Ministerio de Trabajo y por SUNAFIL. Creemos que de esta manera mejoramos el servicio público de inspección del trabajo, unificando criterios de inspección, reduciendo los costos operativos, fortaleciendo la institucionalidad, estableciendo un régimen laboral único para los inspectores y no duplicando esfuerzos con los gobiernos regionales y más bien dándole, por la experiencia y conocimiento de la región y el liderazgo que tienen en sus propias regiones, dándole a la Dirección Regional del Trabajo un rol de planificación y de orientación a la inspección laboral en cada región. La siguiente lámina entra un poco más en detalle, señor presidente, señores congresistas, en el contenido del proyecto de ley. Se crearía una comisión regional de la inspección del trabajo, integrada y liderada por los GORES y conformada por el Ministerio y por SUNAFIL. Y las funciones principales serían la propuesta de planes para el plan de inspección anual, el seguimiento y monitoreo de ese cumplimiento. El contenido de la ley también busca el fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo, centralizándolo, la inspección en sí, como un ejercicio de campo en una autoridad central única que sería SUNAFIL. De esa manera también hacemos más responsable a SUNAFIL de toda la inspección laboral en el país. Hoy día tenemos este sistema, por lo que he explicado, fragmentado. Consolidaríamos el servicio inspectivo transfiriendo competencias, funciones y personal en materia de inspección del trabajo que está asignado a los GORES a SUNAFIL. Los 61 inspectores laborales de los GORES pasarían a SUNAFIL previo a una evaluación básica de cumplimiento muy expedita, y eso tendría que implicar una modificación de la ley orgánica de los gobiernos regionales. La transferencia sería progresiva desde el 1 de enero del 2018 hasta fines del año 2019. Gradualmente lo haríamos en las intendencias que ya están constituidas y en aquellas que vayamos constituyendo en estos periodos. Y mantenemos un 30% de lo recaudado por las multas o sanciones que en cada región se apliquen por la inspección laboral, irían directamente a los GORES para que puedan ellos aplicar esos fondos a las funciones de trabajo que tienen, como he mencionado, de las 19 funciones descentralizadas, permanecerían con 18 de ellas plenamente activas. Y la parte final de la presentación, señor presidente, para luego estar abierto a sus comentarios y preguntas, tiene que ver con básicamente las premisas para fortalecer integralmente el sistema de inspección laboral en el país, que está en este momento aún muy débil y fragmentado. El primer punto, ya hemos tomado muchas medidas. Hemos buscado el fortalecimiento de la institucionalidad en SUNAFIL. Hemos constituido, de acuerdo a la ley que estaba vigente pero no aplicada por el gobierno anterior, hemos constituido tanto el Consejo Directivo como el Tribunal de Fiscalización Laboral, órganos de control, dirección y de última instancia en fallos laborales de alto impacto para que tenga mayor transparencia y predictibilidad la acción inspectiva.
Hemos fortalecido un cuerpo inspectivo y resolutivo especializado. Queremos avanzar en esa línea. Queremos, señor presidente, generar un cuerpo inspectivo especializado en la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Hoy en día, señor presidente, señores congresistas, 70% de la inspección laboral se centra en atender denuncias laborales recibidas